Mallorca. Solo el nombre ya suena a vacaciones, mar azul, sol asegurado, paella en la playa. Pero la realidad de hoy tiene poco que ver con esa postal perfecta. Entre Magaluf y ese arenal, la sensación es clara, los ingleses y los alemanes dominan todo. Desde los bares hasta el idioma. El español apenas se escucha, y el mallorquín casi ha desaparecido. Los carteles están en inglés, los camareros responden en alemán. Da la impresión de estar en una colonia extranjera, no en una isla española. Los locales, mientras tanto, han sido desplazados. Con sueldos bajos y alquileres por las nubes, muchos ya no pueden permitirse vivir en su propia tierra. Algunos comparten pisos, otros duermen en coches, y muchos simplemente se marchan. Mallorca ya no es suya. Oh my God. Lo más curioso es que la policía parece estar de adorno. Las borracheras no solo pasan de noche. Desde la mañana ya se ven grupos de turistas bebiendo, gritando, vomitando en la calle. Y nadie les dice nada. En cambio, si tú cruzas mal una calle o aparcas donde no debes, ahí sí que actúan. Es como si el descontrol tuviera permiso oficial. Un detalle que llama mucho la atención es la presencia constante de vendedores ambulantes, la mayoría africanos, que ofrecen productos falsificados a plena luz del día. Bolsos, gafas, camisetas, todo imitación. Están por todas partes, y es evidente que hay una red organizada detrás. Sin embargo, no hay intervenciones. Nadie los toca. Es como si tuvieran carta blanca. Mientras tanto, personas que viven tranquilamente si reciben multas o advertencias. Algo no encaja. Y como si todo esto no fuera suficiente, en los últimos meses empezaron las manifestaciones antiturismo. Vecinos con pancartas que dicen Mallorca no se vende o aquí vivimos, no solo servimos. Están hartos. Porque el turismo, que debería ser una bendición, se ha convertido en una carga insoportable. Pero nada cambia. El dinero del turismo sigue entrando y los políticos no quieren tocarlo. Los años en los que España era un país barato y amable se han terminado. Ya no puedes tomarte una cerveza con tapa por menos de 2 euros. Ahora todo está inflado. Comer fuera es caro, la gasolina sube, los impuestos aumentan. El país ha pasado de ser un paraíso sencillo a un lugar caro y regulado hasta el extremo. Y bajo un gobierno que se presenta como progresista, lo que vemos es una mezcla de intervencionismo y caos que cada vez se parece más a una versión moderna del comunismo. España tuvo años dorados. Una época donde la vida era barata, el ambiente relajado y la gente vivía bien con poco. Pero eso quedó atrás. Ahora todo está basado en la rentabilidad, el rendimiento, la explotación turística. Y el ciudadano común parece haber perdido el protagonismo.
Mallorca es el mejor ejemplo. Una isla preciosa, sí, pero que se ha convertido en un producto más. Algo que se vende, se exprime y se desecha. Donde los que viven solo sirven para que otros disfruten. A pesar de todo, no todo es negativo. Mallorca sigue teniendo momentos que salvan el día. Por ejemplo, si vas a ese Arenal o Palmanova en el momento justo, puedes ver chicas alemanas en bikini que parecen salidas de un anuncio. Y alguna inglesa con simpatía también puede alegrarte la tarde. Pequeños detalles que te hacen olvidar, por un rato, el caos general. Pero la verdad es que Mallorca ya no es lo que era. Y probablemente no volverá a serlo. ¿Se puede cambiar? No lo sé, pero al menos, se puede contar. Y por eso hago este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Ayuda muchísimo para seguir mostrando realidades como esta, sin filtros ni maquillaje. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.